Dios. Le mandamos un saludo aquí desde Crece Studios, desde la Iglesia Evangélica Getsemaní en Rancho Cucamonga, California. Damos gracias a Dios por habernos permitido poder estar en sus hogares, y le doy gracias a Dios por esta otra oportunidad que me ha dado y para hablar de la palabra de Dios, ¿verdad? Le doy gracias a ustedes también por estar sintonizados a este video. Le doy gracias también a nuestro Dios. Le quiero dar gracias antes de empezar. En el nombre de Jesús, Señor, bendito eres porque tú has hecho todas las cosas posibles, y te doy gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, llegar hasta donde estamos, Señor, y es porque tú, Señor, nos has permitido llegar aquí, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por todo lo que haces por nosotros. Gracias por toda la misericordia que nos das, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Okay. Quiero hablar un poquito de nuestro Señor Jesucristo, y quiero hablar de las cosas que Él ha hecho por nosotros, y que a veces también como que no le creemos, como que no creemos las cosas que Él hace. ¿Por qué? Porque seguimos dudando. Incluso lo que voy a leer, Juan dudó si Él era el Cristo, el Mesías que tenía que venir, o esperamos a otro. Le mandó a preguntar a Jesús con dos de sus discípulos, ¿verdad? Y quisiera que tal vez hay jóvenes o personas que piensan que Jesús nomás es alguien que nomás vino a hacer, ¿cómo se llama? Hacer milagros, pero no. Jesús vino a salvarnos de nuestras vidas, que íbamos a ir a parar podemos decir al infierno, y podemos decir que Él vino a salvar a esta humanidad del infierno, del tormento total, eterno. Entonces pues nosotros tenemos esa oportunidad de vivir con Él, y si escuchamos la voz de Dios, no es por casualidad, sino que porque el Padre, que es en Dios, en Jesús, y Jesús en Dios, y el Padre, venimos nosotros a ser parte de lo que Dios quiere que nosotros seamos, ¿verdad? Porque Él quiere que nosotros lo salvemos, que Él quiere que toda la humanidad se salve, ¿verdad? Y como dice Pablo, que Él fue apartado desde que Él estuvo en el vientre de su madre, pero venimos a ver que incluso Él no creía en Jesús. ¿Por qué? Porque Él estaba sometido a la ley de Moisés, pero él pensaba de que él con perseguir a la iglesia estaba haciendo una cosa buena, pero en sí él no creía que Jesús era el Mesías. Y entonces él persiguió a la iglesia porque no creía que Jesús era el Mesías. Entonces viene aquí en el capítulo de San Mateo, capítulo 11, dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos,
se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Jesús, siendo el Dios, pudiera haberse indignado de lo que Juan preguntó, pero no lo hizo así, sino que le respondió con lo que el Mesías estaba predestinado a hacer, porque él vino a salvar a su pueblo, pero el pueblo lo rechazó. El pueblo no creyó que él era el que había de venir. Entonces, Jesús, cuando él hacía todos estos milagros y todas estas cosas que el Mesías tenía que haber hecho, porque todas las profecías hablaban de que él iba a venir desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba todo planeado, ¿verdad? Entonces Jesús había llegado al pueblo de Israel para salvarlos, y a ellos primero, porque para ellos eran las promesas, los pactos que Dios había hecho con Abraham y su descendencia. Desde Abraham ellos iban a ser también el pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces el pueblo escogido de Dios. Y en Mateo 10:5 dice que Jesús, dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de los gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, era necesario que él hiciera eso, que ellos fueran a predicarles, porque Jesús les había dado potestad a que ellos sanaran enfermos, les quitaran todas las dolencias, ¿verdad?, de todas las personas que se sentían dolidos, enfermos y incapacidad. También les dio potestad de sacar demonios de las personas, ¿verdad? Entonces, era el pueblo de Israel que tenía que darle, pero Dios mismo, él como había hecho ese pacto, él tenía que venir a la casa de Israel y hacer todo eso por todo lo que él había hecho para con el pueblo de Israel, con los profetas que habían profetizado que Jesús tenía que venir y hacer todas esas cosas para salvación, para que ellos sean salvos. Pero como lo rechazaron, ahora nosotros también venimos a ser partes, porque Dios también nos llama a nosotros. Dios también nos hace ese llamado, y Dios también nos conoce, así como dice que en Jeremías, que Él lo conoció desde que estaba en el vientre de su madre. Así nosotros también, Él nos ha conocido y los conoce desde el vientre de nuestra madre, ¿verdad? Y venimos a ser parte
de ese pacto que hace con Abraham. ¿Por qué? Porque nosotros por fe empezamos a ser, venimos a ser hijos de Dios porque nosotros estamos creyéndole a Cristo Jesús. Pero hay personas que no creen aún, así como en ese entonces Pablo no creía que Jesús era el Salvador del mundo y que Jesús podría cambiar nuestras vidas y que Jesús podía cambiar las vidas de otras personas, ¿verdad? Si le damos cabida a nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos seguir adelante y confiar en Él, que Él siempre va a estar ahí para ayudarnos y darnos ese socorro que nosotros necesitamos. Pero necesitamos creerle a Él y estar sujetos en fe, que nosotros vamos a ser guiados por Él, ¿verdad? Entonces los quiero llevar a Juan 6:65, donde dice que el Padre ya nos conoce. Dice, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Digamos, el Padre nos conoce a nosotros, nos conoce y Él es el que nos da ese querer, ese sentir en nuestro corazón, en nuestra mente, para que nosotros podamos oír y escuchar a Jesús, para que Jesús pueda darnos esa vida eterna que Él desea darnos. ¿Por qué? Porque nosotros le creemos. Dice, todo el que cree en Él tendrá vida eterna, ¿verdad? Y también en Romanos habla de que no es de quien quiere caminar, sino que es misericordia del Padre que le da al ser humano. Mire, vamos a pasar a Romanos 9:15 o 9:16. Vamos a ver a dónde podemos leer. ¿Desde dónde podemos leer? Dice, desde el 13 dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Si uno quiere hacerlo, es que porque Dios le está dando ese sentir a esa persona a escuchar la voz de Dios y a poder tener ese entendimiento que Dios le está haciendo ese llamado para que uno sea salvo y tenga vida eterna en Jesucristo. Les invito a ustedes que conocen que Jesús es el Salvador del mundo, pero a conocer a un Jesús que es verdadero y que Él siempre está obrando en nuestras vidas y que Él siempre quiere lo mejor para nosotros y que Él manda al Espíritu para que nos guíe a hacer las cosas bien, a tener conciencia de todas las cosas que nosotros tal vez podamos hacer y tal vez pensar antes de hacer las cosas que podamos hacer para bien, todo para bien, porque dada para mal, el Espíritu Santo no nos va a guiar a hacer algo malo, sino que algo de bien, siempre, porque no todo el que quiera, dice aquí, vean, que quiera caminar, no es de uno mismo, sino que del Padre, del que Dios le da misericordia. Dios ha tenido misericordia de mí, de mi esposa y de todos los hermanos
¿verdad? Él ha tenido misericordia, Él ha tenido misericordia para que nosotros podamos oír la palabra de Él y que nosotros podamos ser salvos. Así te hago la invitación a ti, joven, o madre o padre de familia. Todos tenemos esa oportunidad si le ponemos atención a la voz de Dios, que nos da ese sentir y nos da esa misericordia, porque no para todos es esto, sino que para ahí dice la palabra de Dios que hay muchos son los escogidos, pero pocos, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, dice la palabra. Entonces hay que permitir que nosotros también vengamos a ser a los escogidos de Dios, los escogidos que vamos a seguir adelante. Así como en este día todavía nosotros seguimos en pie y por la misericordia de Dios, porque no la merecemos, no merecemos la misericordia de Dios, ¿verdad? Porque nosotros estaban muertos en pecados, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Muertos en pecados y no hay un justo en el mundo para que uno pueda justificarse y ir al cielo, ¿verdad? Pero por medio de Jesucristo, Él es el único medio que podemos andar y Él es el único que nos va a llevar a la patria celestial. Hay que permitir que la palabra de Dios nos llegue y nos llene y nos pueda guiar para que nosotros podamos hacer las cosas bien y empezar de nuevo. Y Él va a hacer todas las cosas posibles para que nosotros podamos ser unos creyentes, que podamos seguir adelante y no desmayar, porque la única solución es Jesús. No sé si ustedes hayan visto en la ciudad que ponen Jesús te ama, o en inglés Jesus loves you. Es porque es verdad que Él nos ama y Él quiere que nosotros seamos salvos para que nosotros podamos vivir eternamente con Él y no tener que estar en el tormento del lago de fuego en eternidad. Así que les invito a todos ustedes que sigan adelante y que cuando tengan la oportunidad de sentarse y hablar con Dios, pídanle que Él obre en ustedes para que nosotros podamos ser salvos. Ustedes pueden ser salvos y vivir una eternidad con Jesucristo. En el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, le doy gracias a todos ustedes por esta oportunidad que me han dado, y le doy gracias a Dios primeramente porque estamos en un tiempo de que las cosas se van a poner peores, pero con fe y en Dios vamos a seguir adelante, y no hay que fracasar, hay que seguir adelante.